Buenos días a todos los presentes, a los panelistas, a los participantes en este simposio de biodiversidad. Muchas gracias al equipo organizador por la invitación y tener el honor de presentar el inicio o la charla inaugural de este simposio. Primero, hablando sobre el estado actual de la biodiversidad de Panamá, es un poco complejo y usualmente damos números de cuántas especies hay en el país, de qué tan ricos somos en biodiversidad. Aquí tenemos un mapa, este mapa es del 2012, de los sistemas de vegetación de Panamá, en donde en la región occidental tenemos un gran impacto antropogénico, teniendo principalmente todas las áreas de las zonas bajas o de las tierras bajas del país prácticamente deforestadas, teniendo una mayor concentración de bosques en las cordilleras, en la serranía de Talamanca y Tabasará en el occidente del país y parte de las tierras bajas de Bocas del Toro. Igual para la región norte de la provincia de Veraguas. En estas regiones, a pesar de que en este mapa no se muestran impacto antropogénico o pérdida de hábitat representativos, tenemos que mencionar que en los últimos años ha habido un incremento importante en las tasas de deforestación de estas regiones para la creación de zonas productoras. En términos generales, las principales amenazas que hacen frente a la biodiversidad, principalmente a las especies de flora y fauna, está la pérdida de hábitat. Tenemos recientemente la aparición de algunos patógenos que han contaminado o han afectado a algunas especies, principalmente de anfibios, la contaminación del agua, los desastres naturales, el calentamiento global y la sobreexplotación de los recursos naturales. En la región occidental, los bosques maduros apenas cubren el 7% del total de la superficie de la provincia. O sea, esto es una superficie bastante reducida y se concentran, como mencioné anteriormente, en las zonas montañosas, en las zonas altas, donde tenemos contacto con el Parque Nacional Volcán Barú y el Parque Internacional La Amistad, que son las dos áreas de reserva o áreas protegidas más importantes de la región. Entonces, es importante que podamos tomar acciones urgentes para poder garantizar la supervivencia o el mantenimiento de la biodiversidad a largo plazo, ya que está en un deterioro progresivo y constante. Este es un mapa, aquí vemos de la región central prácticamente, vemos la Concepción y el área de David. Vemos pequeñas líneas verdes que son principalmente áreas de quebradas y ríos. Estas áreas de quebradas y ríos mantienen algo de vegetación. En algunos sitios han sido totalmente deforestadas, pero la poca vegetación que permanece en estas zonas es importante y sirve como un corredor para las especies, tanto de flora y fauna en la región. Así que son prácticamente las únicas zonas que nos quedan para el mantenimiento de la biodiversidad nativa que hay en la región. No todo es tan negativo, sin embargo, hay datos preocupantes. Esta es una gráfica de la pérdida y ganancia de bosques de Panamá, en donde las áreas o las provincias donde tienen mayor pérdida entre el 2012 y 2019 se encuentran concentradas en las provincias de Panamá, Veraguas, Darién y la comarca Nové Buglé. En Chiriquí hay un aparente aumento de las áreas boscosas, alrededor de 4.341 hectáreas. Sin embargo, en Bocas del Toro vemos una ligera pérdida de esta cobertura boscosa. En Bocas del Toro, personalmente, me preocupa la situación allá porque en los últimos años he observado una pérdida acelerada de las zonas boscosas de las tierras bajas, principalmente a lo largo de la carretera que conecta entre Chiriquí Grande y Almirante, lo que está afectando significativamente a especies de fauna y flora principalmente que no se encuentran en ningún área protegida. En estas zonas no hay áreas protegidas que puedan garantizar la supervivencia de esas especies. Entonces es preocupante porque hay especies que, si bien no son especies endémicas, tienen poblaciones únicas, que si las poblaciones desaparecen, desaparece ese acervo genético. Solo voy a mostrarles un poco de esa biodiversidad que podemos encontrar en la región occidental del país y voy a ir pasando algunas imágenes de algunas especies de flora y fauna, incluyendo paisajes y otros recursos naturales que podemos encontrar en nuestra región y que son un potencial de aprovechamiento sobre esos recursos. Principalmente en el turismo somos uno de los países con de las áreas verdes naturales más conservadas. Si vemos, por ejemplo, la situación de Costa Rica, que el Producto Interno Bruto es basado principalmente en ingresos por turismo, en Panamá no tenemos menos especies que en Costa Rica, pero ellos han sabido aprovechar ese recurso y canalizar las fuentes de ingreso
En Panamá no hemos tenido la capacidad de poder gestionar estos recursos naturales, garantizando su supervivencia a largo plazo y su aprovechamiento. El quetzal es una de las especies emblemáticas de la región, genera muchos recursos principalmente en las zonas donde habita, en Boquete y Cerro Punta, donde hay muchas personas que visitan nuestro país simplemente por fotografiar esta especie. El mercado norteamericano principalmente invierte muchos dinero en viajes de observación de aves y muchas de esas personas visitan el país en búsqueda de esas especies y es una forma de aprovechar ese recurso. Sin embargo, tenemos que implementar algunas estrategias para que no se vuelva una problemática. En Costa Rica y en otros países como Ecuador también tienen algunos problemas del manejo de los recursos naturales, principalmente por el impacto del turismo. Un recurso natural es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su desarrollo de manera directa, ya sea en materias primas, minerales, alimentos o indirecta, servicios y más. Es muy importante mencionar esto porque nosotros tenemos que aprender a convivir con la biodiversidad. Entonces debemos lograr un equilibrio entre la biodiversidad y el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo logramos esto? Siento que debemos lograr una sensibilización para poder estrechar esa brecha entre esa biodiversidad y las personas que estudian esa biodiversidad, por ejemplo, conservacionistas, investigadores y los productores, que son la base de la preservación de ese equilibrio entre la biodiversidad y el desarrollo de la sociedad. Este equilibrio lo logramos a través del desarrollo sostenible, tratando de satisfacer esas necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro. Tenemos que garantizar que el uso de los recursos naturales, el uso del suelo, el uso del agua, el uso del aire, sea sostenible a largo plazo y que nuestras próximas generaciones puedan hacer uso racional del mismo. Tenemos que tratar de conservar ese medio ambiente para no poner en peligro las especies de flora y fauna. Tenemos que garantizar un desarrollo apropiado que no afecte sustantivamente los ecosistemas, lograr una paz, igualdad y respeto hacia los derechos humanos. Para poder lograr eso, tenemos que hacer una gestión ambiental. Mediante esa gestión ambiental se logra el mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean lo más elevado posible. Es importante la participación comprometida de muchos actores, entre ellos la empresa privada, los gobiernos, las instituciones y la ciudadanía. Esto es clave porque usualmente cuando tratamos de lograr ese equilibrio entre desarrollo y conservación, no llegamos a un acuerdo porque no permitimos la participación o la integración de una línea o la otra para lograr ese desarrollo sostenible a largo plazo. Quiero hablarles un poquito de un estudio de caso en donde iniciamos la sensibilización para la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad. Tienen un proyecto muy interesante en donde tratan de lograr esa sensibilización de la conservación de la biodiversidad a través de viajes. En esos viajes ellos llevan un mensaje, hacen investigación y hacen educación. Y tienen una línea de pensamiento muy interesante y que están aplicando principalmente en Latinoamérica. La principal razón que los mueve a ellos para la aplicación de este proyecto es la gran pérdida de especies que se está teniendo, ¿no? Ellos dicen que hoy en día hay 2 millones de especies descritas, pero se estima que el planeta alberga entre 10 y 100 millones más. Sin embargo, esa diversidad está siendo afectada con una disminución del 60% de los vertebrados y el 80% de insectos en algunos sitios. Los compañeros franceses, liderados por Samuel Remeran principalmente, recalcan 3 aspectos principales del por qué está desapareciendo esa biodiversidad. Y uno de ellos, ya lo mencioné anteriormente, la destrucción del hábitat. El otro es el desarrollo, la aparición de especies invasivas o invasoras, especies exóticas que son especies que no habitan en un área nativa. Aquí en Panamá tenemos problemática con algunas especies. Yo creo que la más conocida es el caso de la paja canalera en el canal de Panamá. Actualmente hay otras especies de mamíferos, de anfibios y de reptiles que están colonizando zonas y pueden desplazar o ser transmisores de vectores de enfermedades para las especies nativas. Y la sobreexplotación de los recursos, principalmente forestales y pesqueros. Ellos proponen hacer talleres utilizando algunos aspectos importantes, principalmente dándole el valor que se merece a la diversidad en 6 ejes principales. ¿Cuáles son los valores que tiene la diversidad? Principalmente un valor ético, un valor científico,
interés cultural y espiritual, interés estético, interés educativo y, muy importante, el interés económico, que es prácticamente la razón de muchas de las problemáticas que tenemos entre el desarrollo y el mantenimiento de la biodiversidad. El tema de la biodiversidad puede ser también calculado económicamente. Tenemos valores directos, que son principalmente los bienes que obtenemos de esos bienes y servicios que nos da la biodiversidad, como alimentarse, curarse o salud, alojarse, calentarse, vestirse, entre algunos otros. Valores indirectos, que son aquellos servicios que nos brindan los recursos naturales, como regular los climas, reciclar la materia y fertilizar los suelos, polinizar, entre otros. Y algunos valores de opción, que son los valores susceptibles de aparecer tarde o el valor potencial que tienen esos recursos. También tenemos algunas propiedades del valor de no uso, que es el valor de la existencia, la satisfacción que le da a las personas de que esa especie se mantenga viva o se mantenga en su ambiente natural, y valor de legados. Entonces, ¿cómo conservar esa biodiversidad? Y primero es protegerla creando refugios in situ, es decir, los parques nacionales, reservas naturales. Tenemos que incentivar principalmente a las autoridades locales, hablamos de municipios, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y otras organizaciones que tienen que ver con temas ambientales, así como ONGs. Cuando se hace un proyecto de desarrollo, por ejemplo, una barriada, o se va a hacer una construcción, el Ministerio de Ambiente exige rescate de esas especies. Cuando se rescatan especies en esas zonas de tierras bajas, no hay dónde hacer la liberación, por ejemplo, porque las áreas protegidas más cercanas están en el volcán Barú. Imagínense llevar una ranita de aquí de las tierras bajas acostumbrada al calor allá a la cima del volcán Barú, se va a morir, ¿no? Esos refugios permiten la interacción del ser humano y podemos aprovecharlo para esparcimiento, para elevar la calidad de vida. Solo con eso tenemos un valor agregado, aparte de la explotación turística y otros servicios ambientales que podemos ver más adelante. Y el último recurso para proteger esa biodiversidad es creando programas ex situ, como zoológicos. Entonces tenemos algunas recomendaciones puntuales, principalmente la creación de viveros. Son viveros con especies nativas. Estudios de biodiversidad. Hay estudios que se realizan, aquí pongo un ejemplo, Meet Your Neighbor. Este es un estudio que un grupo de científicos ayudan a la comunidad a conocer los vecinos. Los vecinos son las especies de flora y fauna que hay alrededor del jardín de la casa. Hay algunas iniciativas como iNaturalist, que se hacen algunos retos naturalistas en donde las personas con su teléfono toman fotografía de esas especies y conocen los nombres comunes, nombres científicos de esas especies. Entonces, incentivar estudios de biodiversidad. Nosotros estamos desarrollando este tipo de estudios de ciencia ciudadana, principalmente en la región de Boquete, y capacitando también a guías de turismo para el conocimiento y la generación de nuevos productos turísticos. Reforestación con especies nativas, resaltar la importancia de los recursos naturales en las escuelas, hacer programas de educación ambiental, creación de áreas protegidas o reservas naturales, hacer un etiquetado, una certificación a los productores que practiquen uso sostenible de los recursos, impulsar el turismo en todos sus niveles, desde el hospedaje, las guías, transporte, entre otros. Hay algunas promociones de actividades al aire libre que podemos hacer aquí en David, como el senderismo, la rehabilitación o la creación de reservas naturales en los bosques de galería, en los principales ríos de la provincia, podría facilitar el senderismo, incluso para hacer cycling o hacer bicicleta, ¿no? Habilitar el Cerro San Cristóbal, que es una zona muy interesante y que nos da la oportunidad de apreciar la biodiversidad que tenemos en nuestro país desde lo alto. También habilitar programas o planes de manejo para nuestros ríos. Son recursos y parte de la biodiversidad que tenemos que son explotados cada verano y que usualmente al final de la época encontramos los ríos llenos de basuras, ¿no? Hacer conectividad, podemos hacer redes de corredores a lo largo de las cuencas de los ríos. Tenemos también otros sitios como la meseta de Chorche, los manglares, que son de alto potencial. Este es uno de los estudios que les mencionaba que realizaron unos estudiantes del Colegio de Renacimientos. Evaluaron 3 fincas, una finca de conservación, una finca orgánica y una finca convencional. Ellos encontraron que en la finca de conservación había mayores especies de anfibios y reptiles que en las demás fincas. La finca orgánica no es por ser orgánica iba a ser la mejor, porque es una finca que tiene mucha limpieza y solo permite el crecimiento del monocultivo, ¿no? Pero la finca de conservación permitía una interacción entre la vegetación natural y la vegetación de producción. Entonces, estudios como este pueden garantizar una certificación verde para esas fincas.
Por último, no debemos olvidar que tenemos que garantizar que los recursos naturales puedan ser aprovechados por las generaciones futuras. Esto es algo que debemos tener siempre presente, y al momento de no clasificar la basura, de hacer algo negativo o un impacto negativo para el medio ambiente, pensar al menos en las generaciones futuras que vamos a dejar y qué mundo le estamos dejando a esas personas. Muchas gracias, esta es mi información de contacto.